Hola, muy buenos días. Dios te continúe bendiciendo grandemente. Me encanta la historia de Eliseo, la forma en la cual pudo reemplazar a Elías en su momento, poder obtener una doble porción debido a su insistencia y sus ganas de poder ser usados por Dios. Y todo lo que relata la Biblia que hizo Eliseo en su momento a mí me sorprende. Particularmente vamos a leer una historia y quiero que podamos ir a la palabra en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 2, verso del 19 al 22. La palabra dice: y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es buena, pero mi señor ve, las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo a él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal. Y dijo: así ha dicho Jehová: yo sané estas aguas y no habrá más en ella muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy conforme a la palabra que habló Eliseo. Aquí hay dos aspectos que son fundamentales y que el Señor quiere que podamos aplicar en nuestras vidas. Eso va a hacer que nosotros podamos crecer en el Señor y además poder manifestar su gloria. Como hijos de Dios somos portadores de su gloria, y por eso es que este es un ejemplo claro de lo que debemos nosotros colocar en práctica a medida que escuchamos la voz de Dios. Fíjese de que Eliseo dice: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Eliseo tenía una comunicación directa con el Señor. Escuchaba su voz y aparte de que escuchaba su voz, le creía. Nosotros tenemos que escuchar la palabra, escuchar la voz de Dios y creer en lo que el Señor nos dice que tenemos que hacer. Ahí es donde la mayoría de veces estamos fallando. Nosotros no colocamos en práctica lo que el Señor nos dice, no porque no escuchemos la voz de Dios, sino porque nos cuesta trabajo poder creer en lo que Él nos dice. Casi siempre Dios nos da herramientas, nos da estrategias que nosotros nos cuesta muchísimo trabajo creer, y por eso es que el Señor quiere que nosotros podamos confiar en lo que Él nos dice en su palabra y por medio de su palabra. Por ejemplo, si el Señor te dice que la forma en la cual te tienes que desenvolver en el lugar de tu trabajo o en el negocio que tienes es con integridad, y que con la integridad vas a ganar que Dios pueda multiplicar tus ingresos, pues tienes que creerle. ¿Qué dice el mundo? El mundo dice de que tienes que hacer lo malo, o tienes que hacer las cosas mal, porque así vas a obtener un mayor beneficio, pero la palabra enseña otra cosa totalmente diferente. Si nosotros le creemos a Dios y colocamos en práctica la forma en la cual el Señor quiere que hagamos las cosas, muy seguramente vamos a ser bendecidos. Eliseo tenía una comunicación directa con el Señor, escuchó la voz de Dios y colocó en práctica lo que el Señor le pidió. Y otro aspecto que es bastante importante, que es el segundo, dice: y fueron sanas las aguas hasta hoy conforme a la palabra que habló Eliseo. Entonces, escuchar la voz de Dios, creerle a Dios y poder colocar en práctica lo que el Señor nos pide. Y otra cosa que es bien importante es confesar, declarar. Todo lo que nosotros declaremos con nuestra boca, tenemos que tener en cuenta que tiene poder. Y cuando nosotros declaramos la palabra de Dios, las promesas de Dios, lo que Dios ya estableció, cuando nosotros declaramos la instrucción que Dios nos dio y creemos firmemente que lo que estamos diciendo es verdad y que proviene directamente del Espíritu Santo, entonces Dios opera. El resultado fue que estas aguas fueron sanas por la palabra que declaró Eliseo, que ya Dios le había dicho. Entonces, lo que nosotros declaramos que ya Dios nos habló es poderoso. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a hablar, tenemos que aprender a declarar la palabra de Dios, a declarar las maravillas que Dios ha prometido en cada uno de uno de nosotros. Y te puedo asegurar que vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Dios te continúe bendiciendo en esta mañana. Nos vemos muy pronto. Dios te bendiga.